Porque ustedes cuando hablan de consenso, de diálogo, hablan incluso de centralidad. Usted, en la comparecencia anterior, que aplaudían a sus nuevos socios, a los de Ciudadanos, llamándoles, diciéndoles que eran un ejemplo de centralidad y que les aplaudían y demás. Claro, a ver, que ustedes hablen de centralidad y que usted mismo hable de centralidad, incluso pretendía nosotros situarnos en un extremo, la verdad es que suena a broma, ¿eh? Tener como centralidad una Consejería de Educación que nada más y nada menos que tiene una secretaría autonómica en manos de una señora que pertenece a un partido golpista, como es Esquerra Republicana de Cataluña, que además cuenta con un asesor en esa secretaría autonómica que defiende a delincuentes y a proterroristas, como los CDR, el señor Pic, que además también es de ese mismo partido. O sea, que usted hable de centralidad teniendo a estos elementos en su Consejería de Educación, la verdad es que no se lo cree nadie. Ustedes no están en centralidad, ustedes están en el extremo. Son extremistas y están llevando a cabo un gobierno con medidas que, desde luego, nada tienen que ver con la centralidad. Y la diferencia entre usted y yo, señor Marc, es muy clara. Y además, también no ha podido evitarlo. En su comparecencia anterior también lo ha dicho. Usted me ha respondido cuando yo le he comentado que desde Vox precisamente lo que defendíamos era la diversidad y que defendíamos el mallorquín, el menorquín y el ibicenco. Usted me ha dicho cómo tenía que hablar. Esa es la diferencia entre usted y yo. Yo a usted jamás le voy a decir si tiene que hablar en mallorquín, en español o en chino. Me da exactamente igual cómo hable usted. En cambio, usted sí que me dice a mí que tendría que hablar en una lengua o en otra. Esa es la diferencia. Yo jamás le voy a decir a nadie lo que tiene que hablar. Ustedes sí, y de hecho lo llevan a la práctica en la educación. Eso es lo que hacen ustedes, imponer. Son lo más alejado a la libertad. Hablando de lengua, y precisamente en un decreto como este, esta es la solicitud de escolarización que ustedes remiten, que tienen colgada en su web y que ahora además está de actualidad con este decreto ley para escolarizarse a través de sistemas telemáticos. Esta solicitud de escolarización contiene gravísimas irregularidades. Esta solicitud de escolarización. Incluso una ley tan contraria a la libertad individual como es la Ley de Normalización Lingüística obliga a garantizar el derecho de opción lingüística. Y el Tribunal Supremo, además, exige a la Administración que haya 2 casillas en el impreso de solicitud de centro escolar. En estas solicitudes suyas no hay ninguna. Es más, lo que hacen ustedes para este curso 2020-2021, que ahora tendrán que utilizar los medios telemáticos que recoge este decreto ley, es vulnerar la LOE y su propia normativa, la de la Consejería de Educación. Ustedes, en su obsesión por desterrar el español de las aulas, que ya lo han conseguido, o sea, que ya prácticamente es 100% en catalán en todas partes. Ustedes, en esa obsesión, vuelven otro año a impedir ese derecho que tienen las familias. Ustedes reciben cada año miles de quejas de familias que no pueden escolarizar. Sí, ustedes las reciben. Deben hacer pajaritas de papel o deben utilizarlo para encender la chimenea. Pero ustedes las reciben, sí. Miren, los padres que tienen hijos en edad correspondiente a educación infantil y educación primaria pueden elegir centro, según ustedes, siempre que renuncien a un derecho contemplado por la ley, que es la elección de lengua en la primera enseñanza. Esto, lo digo por si lo quiere mirar, no se lo consulte al amigo de los CDRs, pero si usted lo quiere mirar, en el artículo 18 de la Ley de Normalización Lingüística y la orden del 13 de septiembre de 2004, allí se recoge el amparo, allí es donde se deposita la libre elección de lengua en la primera enseñanza. Y además les obligan a ustedes, a la Administración, a hacer efectivo este derecho. Pero es que además hay hasta 5 sentencias del Tribunal Supremo, pero hay una muy interesante, la sentencia 570/2005, de 12 de diciembre de 2008, que sienta jurisprudencia y que indica con claridad que los impresos de prescripción deben introducir las casillas para poder elegir lengua entre las oficiales. Y lo dice claramente, dice: al más eficaz cumplimiento de la obligación de la Administración de garantizar este derecho que usted vulnera, aumentando razonablemente, de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas, ya me dirá usted, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de prescripción, los medios necesarios para hacerlo efectivo y facilitando su ejercicio por padres y tutores.
Todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución. Usted que dice que es constitucionalista, una vulneración más de la Constitución, porque a mí me hace mucha gracia. Usted dice que defiende el mallorquín o el pollensí, que me parece maravilloso y precioso, pero oiga, impone el catalán estándar dentro de la educación. Dice que él no tiene ningún problema con el español, pero oiga, el derecho a escolarizar en español está erradicado de Baleares. ¿Sí? Y es constitucionalista y sigue vulnerando la Constitución. Oiga, usted es la contradicción personificada, porque es justo lo contrario de lo que dice. Mire, a pesar de estas disposiciones legales, que son clarísimas, ustedes no solo se atreven a ignorar su deber de garantizar esta libre elección de lengua, insisto, amparada por la legalidad vigente y por el propio Tribunal Supremo, sino que encima añaden por su cuenta una frase que los padres sí o sí deben firmar. Si un padre quiere elegir centro, está obligado, nada más y nada menos que a renunciar obligatoriamente a la elección de lengua. Y lo hacen a través de esta frase que está en este mismo impreso. Dice: mediante la firma de esta solicitud hago constar que conozco el proyecto educativo y el proyecto lingüístico de los centros que he seleccionado y que los respetaré. Y si no firman esto, no pueden escolarizarse. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los proyectos lingüísticos de los centros educativos a los que están obligados a acogerse? De inmersión lingüística en catalán. Y encima les hacen que reconozcan que los va a respetar y que los conoce. Y es mentira. Ni la mitad de las páginas web de los centros educativos contienen el proyecto educativo ni el lingüístico. Esto es un chantaje nacionalista en toda regla y una vulneración de la legalidad, vamos, de libro. Es más, ustedes, sí que existe la inmersión 100% en catalán. Yo le invito a los señores de MES que me digan un solo centro público educativo de Baleares donde se pueda escolarizar un niño en la lengua oficial del Estado. Dígame uno y le invito a la próxima manifestación de Vox. Mire, le voy a decir una cosa muy clara. También vulneran, le he dicho que no publican los proyectos lingüísticos en su web, también vulneran el propio decreto 45/216 de 22 de julio. El resultado es que los padres son engañados y obligados a firmar algo que no conocen del proyecto lingüístico y a ignorar, además, que tienen el derecho a elegir lengua. Que aquí nosotros, a diferencia de ustedes, no queremos imponer a nadie, sino queremos que sean las familias las que elijan libremente cualquiera de las dos lenguas. Mire, ustedes no solo vulneran la ley ahora con esta solicitud de escolarización, que no tiene cobertura legal ninguna, sino es que, además, esta frase que ustedes incluyen no tiene cobertura ni tan siquiera en esta propia solicitud, porque donde debería estar es en el impreso de matrícula una vez se ha adjudicado el centro elegido. Si no, no podrían hacerlo. Ustedes no pueden pretender seguir haciendo lo que están haciendo. Bueno, sí que lo pretenden, de hecho lo llevan a cabo. Ustedes viven en la Consejería de Educación, la educación en Baleares es un territorio sin ley, está al margen de la legalidad vigente. Vulneran la LOE, vulneran la Constitución, vulneran los decretos de Baleares, vulneran la orden de la Consejería del 7 de abril de 2016, la resolución del 5 de marzo de 2020, y en todos ellos se reproduce el artículo 84.9 de la LOE, que dice: la matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá respetar un proyecto educativo sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos y a sus familias en las leyes. El derecho a elegir libremente la lengua de enseñanza. Si ustedes fueran demócratas de verdad no tendrían ningún problema en aplicar esto, que es lo que estamos pidiendo nosotros, pero ustedes no lo hacen. Yo desde aquí lo que sí que quiero hacer es informar a los padres, a las familias, de que aunque ustedes, desde luego, no modifiquen estos impresos y aunque firmen las familias obligadas, firmen que conocen y respetan el proyecto lingüístico del centro, los padres deben saber que su firma no tiene ningún valor. En el momento de la matrícula pueden hacer valer su derecho en el centro elegido, incluso aunque sea de inmersión total en catalán, como ocurre en la mayoría de centros, estando obligado el director del centro a aceptar y a amparar su derecho si la lengua elegida en primera enseñanza es el español. Esto lo deben saber las familias ante el atropello continuado y sistemático de derechos y libertades que su Gobierno en general y ustedes en educación en particular están llevando a cabo. Ustedes no entienden la educación como un área, una materia
un área de gobierno donde realmente deberían formarse a los alumnos. Ustedes entienden la educación como un instrumento para adoctrinar y, en este caso, en Baleares, lo están haciendo a través de la imposición de la lengua catalana. Eso, en un decreto ley como el de hoy, que ustedes anuncian de esta manera tan maravillosa, podrían haberlo incluido y cumplir la legalidad. En cambio, no lo han hecho. Este es su talante democrático.